Maxi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Bueno, una noche muy económica, ¿no? Con el presidente en Estados Unidos, con el Consejo de las Américas. Sí. Mucha información de tu especialidad, además. Sí, sabes que quiero compartir con vos porque recién hoy se difundieron bien las imágenes de anoche de Milei. Hoy estuvo en Nueva York, ¿no? Ahora vamos a contar con empresarios en el Consejo de las Américas en Nueva York. Sí. Pero anoche estuvo en Mar-a-Lago, en la Así es. residencia de West Palm Beach, el castillo el country de Donald Trump, ahí en la cumbre de la CEPAC, esta cumbre conservadora. Y ahí entró cantando Way, Ahí, claro, ahí está, estas imágenes, pero después dijo algunas cosas interesantes. Mirá el inicio cuando, bueno, hace el show Trump, digamos, ¿no? El show Trump, claro, que es lo que cantó él. Lo mismo. Bueno, a ver, Maxi, bailate algo, bailate un poco, dale. Yo no tengo el ritmo del presidente. Es viernes y el cuerpo lo siente. No tengo el ritmo del presidente y mucho menos el ritmo de Trump, así que no puedo seguirlo, la verdad. Está que feliz ahí, mirá, Maxi. Eso requiere cierta destreza rítmica que yo nunca tuve, ¿no? Acá Juan te tiene que entrenar, tu productor ejecutivo. A ver cómo baila Trump. Mi destreza rítmica. A ver esto, mirá. Perdóname, Trump tiene casi 80 años, ¿eh? 79. 79, ¿qué tal? Yo quiero llegar así, ¿eh? ¿Qué tal? Son distintas generaciones, ¿no? Sí, pero te digo que se la banca bien Trump, ¿eh? El presidente argentino sin duda tiene mejor ritmo. Sí. Un ritmo más coordinado, más latino. Pero bueno, ese es un mensaje ahí en la cumbre conservadora. Lo de Trump había sido en Miami, en el Business Forum, donde también le pone ese toque, ¿no? Ese toque de informalidad que gusta mucho a sus seguidores. Y vos sabés que ahí Milei, yo creo que el gobierno está enviando señales a los inversores, pero la señal más importante es la que está ocurriendo acá en el manejo político con el nuevo ministro de Interior, con Santilli, con el nuevo jefe de gabinete, con Adorni. Sí. Hoy ya 2 fotos con gobernadores. Pero fíjate lo que decía... Y el lunes Maxi se entrevista con Yarlora y con Obrego de San Juan. Yo te digo que esas son hoy las principales señales que está dando el gobierno, porque hay toda una discusión desde el punto de vista de las bandas cambiarias. Después vamos a ver cuestionamiento del Financial Times, hoy de un fondo de inversión muy importante que es PIMCO, diciendo que tienen que dejar flotar el dólar, que las bandas cambiarias no le gustan al mercado, a los mercados financieros, ¿no? Quieren que directamente liberen todo y dejen flotar ahora que es el mejor momento del gobierno. Pero sí son muy buenas las señales políticas que está dando el gobierno. Y mirá el mensaje que envía Milei, que sabe eso, sabe que de alguna manera renació de las cenizas. Sí, increíble, realmente. Sí, exactamente, y deja en claro eso, y que va a avanzar ahora con una nueva política, con las negociaciones con gobernadores, con el Congreso. Pero mira cuando decía, creían que estábamos terminados directamente anoche en la cumbre de la CEPAC. A ver. En el momento más difícil, cuando todos creían que nuestro gobierno estaba terminado, y los comunistas se relamían pensando en volver peores, el 41% de los argentinos eligió ratificar la confianza en nuestro rumbo de la libertad. Y esto es fundamental porque llegamos al poder con ideas que hace tan solo 5 años eran consideradas marginales y radicales en el debate político de nuestro país. Cumplimos con todas nuestras promesas, llevamos las ideas a la realidad y ahora esa realidad fue respaldada por la mayoría. Bueno, ahí está, ¿no? Ese es el mensaje. Creían que estábamos terminados, ahora tenemos el respaldo de la mayoría, ahora vamos por lo que nos pedían, ¿no? Los acuerdos en el Congreso. Sí. No, y además este cuadrado de hierro nuevo, ¿no? Karina Milei, Martín Menem, que también estaba desahuciado antes de las elecciones, Diego Santilli y, bueno, el propio Milei, ¿no? Sí, totalmente. Después vamos a ver cómo Karina Milei reorganizó totalmente el gabinete. Sí.
y tanto Santilli como... Bueno, Adorni también. Como ahí, Adorni, claro, le responden directamente a Karina Milei. Fíjate otro fragmento, sí, ¿no? Te agrego, perdóname, Sí. una cosita que hoy decían que el hecho de que, obviamente, Santiago Caputo está en la mesa política, pero no está en el cuadrado de hierro, ¿no? Y lo que decía la gente de Karina era, bueno, esto es porque lo que se discute acá adentro para que no tiren... te digo textual, ¿no? Para que no tire mierda en las redes la gente de Santiago Caputo, lo que nosotros decidamos acá, ¿no? Que están más coordinados. Adorni, Martín Menem. Yo te lo pongo claro, Santilli. está bueno lo que vos contás, vos de una fuente que te habla desde ese lado. A mí, hablando con 2 o 3 gobernadores, incluso el que hubo, uno de los que estuvo hoy con Adorni y con Santilli, que dicen, ahora tenemos en claro con quién tenemos que hablar. Claro. Digamos, ya no es más hablar con Caputo, que hablan todos con Santiago Caputo, para que después lo desautoricen o para que después haya una interna y se enoje Karina. Ahora sabemos con quién tenemos que hablar. Sí, a ver, nadie duda que Adorni es Milei, ¿no? Sí, y lo mismo Santilli. Exactamente. Y hoy por eso fue muy importante que en esa reunión, no sé ahí si tenemos la foto, de Nacho Torres, el gobernador de Chubut, o de Jalil de Catamarca, que fueron recibidos por Santilli y Adorni, los dos juntos. Exactamente. Juntos, sí. Y dicen que Adorni tomaba nota, ¿no? Porque, bueno, si se quieren estas lides, el más nuevo, ¿no? En la negociación con los gobernadores, pero que tomaba nota, pero era muy importante para los gobernadores que estuviera él, porque él es Karina directamente. Claro. Bueno, a ver, Santilli también es Karina, ¿eh? Sí, hoy también. Yo me acuerdo una vez que lo entrevistaba a Milei y le preguntaba, antes de esto, cuando todavía se hablaba de la integración de las listas, y él me dice, el presidente, ¿no? Me dice, lo más importante es que le gusta a mi hermana, le gusta a Karina, le cae muy bien. Vemos, me dijo Juan, tu productor, que tenemos el cuadrado de hierro. ¿Lo tenemos, el cuadrado de hierro? A ver. Pero por favor, qué producción. Ahí tenemos a Martín Menem, a Karina Milei, a Diego Santilli y a Patricia Bullrich. Mira, me había olvidado de Patricia Bullrich. El nuevo cuadrado de hierro. Sí. Igualmente, bueno, es un cuadrado de hierro que tiene un vértice principal, que sin duda es Karina Milei. Sin duda, que tiene a los Menem alrededor, que es su gente de confianza. Y bueno, obviamente Patricia Bullrich en el Senado va a ser muy importante y es clave Santilli, que todos reconocen ahí que para el gobierno va a ser relevante, ¿no? En la muy negociación, relevante. Muy relevante en la negociación con los Además, gobernadores. bueno, Santilli viene del peronismo, los conoce a todos desde hace 35 años. Hoy estuvo también con Lule Menem y con Martín Menem almorzando antes de estar con los gobernadores. O sea, la verdad que... Bueno, tiene muy buena relación ahí con los Menem. Claro. Después vamos a contar. Suele ir ahí también a la oficina de Lule Menem cada vez que va a la Casa Rosada. Y además lo debe conocer de la década del 90, cuando era obvio, claro, por eso menemista. te digo. Sí, lo conocen desde la década del 90. Cuando era menemista. Mirá cuando Milei anoche, tenés un poquito más del presidente ahí en el duelo con Trump. Bueno, ahí cuando dice el kirchnerismo trató de quebrar las cuentas públicas, ¿no? Cuando plantea de nuevo ahí en ese ambiente, en la CEPAC, en la cumbre conservadora, que él está, de un lado está él y del otro lado está el kirchnerismo, el comunismo, y eso lo levanta mucho. Me decía alguien que estuvo en Miami ahora justo esta última semana tomando Uber y demás, que son todos mileístas. Claro, bueno, los del Uber, ¿no? Te digo, en España pasa exactamente lo mismo. Sí. Vos vas a Madrid y todos lo conocen a Milei y te notan el acento argentino y te dicen, me gusta tu presidente. Me acuerdo que yo, bueno, el año pasado fui a Madrid por trabajo, me senté, bajé del avión, me senté y le digo, no sé, a una persona que estaba ahí al lado, ¿me mirás un poquito esto que voy a buscar un café? Y me dice, sos argentina, me encanta tu presidente. Y cuando fue, ¿te acuerdas cuando fue la pelea esta con la mujer de Pedro Sánchez, Begoña, ¿no? Sí. El actual embajador, que ahora es otro, me decía, bueno, ¿sabes la cantidad de gente que a mí me dejaba mensajes, que nos dejaban primero regalos para Milei en la embajada española, argentina en Madrid, y mensajes en el teléfono? Son sociedades también muy polarizadas hoy, Estados Unidos, España, y obviamente Milei representa un extremo de esa polarización, ¿no? Un lado de esa polarización. Así es. Mirá cuando habla en la cumbre conservadora del kirchnerismo. A ver.
La elección del 26 de octubre fue histórica para nuestro país. En primer lugar, porque obtuvimos una diferencia de 16 puntos respecto al kirchnerismo. Y lo hicimos a pesar de sus constantes embates desestabilizantes, dado que a través del Congreso buscaron incesantemente quebrar las cuentas públicas y a través de los medios nos calumniaron con operaciones de desinformación monstruosa. Pero también fue histórica porque nos ha permitido ganar en el Congreso Nacional las bancas necesarias para seguir llevando adelante el proceso de reformas más ambiciosa de nuestra historia. De esa manera seguiremos construyendo los cimientos sobre los cuales se erigirá una Argentina que dejará de atravesar una y otra vez ciclos de fracaso para poner de una vez por todas la mirada en el futuro. Bueno, vos sabés que ahí en el discurso del presidente y hoy también con los inversores en Nueva York, no ahí anoche en Mar-a-Lago, sí, sino hoy con inversores son dos eventos distintos, sí, uno en Mar-a-Lago, en la CEPAC y otro ahora en Nueva York. Para los inversores, hoy más que inversores financieros fueron CEOs o accionistas de grandes empresas norteamericanas que tienen inversiones en Argentina o que van a apostar a invertir en Argentina, por ejemplo, en el sector de minería, de inversión real, sí, ¿no? En la economía real. Y para esas empresas es muy importante la estabilidad institucional, es decir, que muchas de las cosas que se le prometen se plasmen en leyes. Y por eso el presidente viene con un discurso de que él tiene con la elección la gobernabilidad popular. Pero lo que está buscando ahora es también la gobernabilidad política, es decir, lógico, es lo que la le negociación exactamente de las leyes. Ya no habla más de DNU, de ese tipo de cosas, sino que está buscando leyes, presupuestos. Se está pareciendo más a un político más convencional, ¿no? Ahora se da cuenta que tiene poder y tiene además interlocutores con los cuales negociar los gobernadores esas leyes. Fíjate cuando habló de que los socialistas, dice, lo acusan de entregar la soberanía a Estados Unidos, a Trump, la soberanía nacional. Sí, a ver. Los socialistas en nuestro país nos acusan de entregar nuestra soberanía a los Estados Unidos. Ellos entienden por soberanía el destruir la moneda nacional, multiplicar la pobreza y la miseria, humillar a las Fuerzas Armadas y llenarse la boca con eslogan vacíos. Por eso su modelo de país soberano es Cuba o Venezuela. Nosotros entendemos que la verdadera soberanía solo puede alcanzarse con crecimiento económico. Y la única forma de crecer es integrándose al mundo, comerciando más, generando más inversión y elevando así la calidad de vida de nuestra gente. Por eso en los próximos años el efecto político del crecimiento será clave. Cada punto de crecimiento del PIB significará menos impuestos, decenas de miles de pobres menos y decenas de miles de votos menos a la izquierda. Gracias a las reformas que impulsaremos mediante el nuevo Congreso, sentaremos las bases de una nación libre, próspera y que reciba con los brazos abiertos a quien quiere invertir en ella. Maxi, no, estaba pensando en esto, que hablamos de sociedades polarizadas y justo acá en La Trampa hablamos un poquito de Mandani, el alcalde electo de Nueva York, ¿no? La verdad que es sorprendente porque, bueno, Nueva York es el centro del capitalismo y justamente, bueno, tanto los libertarios acá, la derecha a diario, todos los medios prolibertarios, lo acusan de socialista y de hacer todo lo contrario, ¿no? De querer subirle el impuesto a los ricos para dar gratis, bueno, determinadas cosas, ¿no? Y ahí tiene para polarizar Milei, ¿no? En Estados Unidos. Sí, pero dejemos de lado lo de Mandani porque yo creo que justamente a Trump le viene ideal para polarizar el discurso nacional. Exacto. Pero el nuevo alcalde de Nueva York no se metió en esa discusión de los grandes temas nacionales, la cultura woke, la igualdad de género, esas cosas. Fue y le dijo a los neoyorquinos, mirá, te voy a solucionar el tema de los jardines maternales. Sí, sí. El transporte público. Congelar alquileres. Claro, el alquiler para que vos puedas llegar a pagar la renta. Es decir, cosas muy concretas saliendo de esa polarización grande que obviamente le viene como anillo al dedo a Trump y también a Milei. Y también, ¿no? A Milei, claro. Sí, también a Milei. Pero fíjate cuando Milei habla de la soberanía y demás, el alineamiento con Estados Unidos es total. Hoy la Argentina le pagó 800 millones de dólares, tenía que pagarle una cuota al FMI. No había depósitos en el Tesoro, no tenía ese dinero, el Tesoro Nacional, porque vendió todos los dólares en su momento durante la campaña electoral. No está claro, hoy cayeron las reservas por eso, pero bueno, hay que Había comprado reservas, ¿no?
No, el Tesoro no había comprado nada, 60 millones de dólares, pues nada. Escuché a un colega tuyo que muy decía poquito, que había 60 comprado. millones de dólares, no había comprado nada esta semana. Entonces hay toda una duda si Estados Unidos no solamente ayudó mucho, sino que ahora también está acompañando con el swap de monedas. Entonces, esta semana se sospecha de que Bessent finalmente salió de la Argentina, ¿no? Ya no es necesario que esté acá. Entonces agarró los pesos y los cambió por dólares, pero sin presionar el mercado cambiario, activando el swap de monedas, ¿no? Eso lo vamos a saber la semana que viene, cuando esté la información pública. Y es probable que hoy también esos dólares los haya aportado el swap de monedas con Estados Unidos, ¿sí? El alineamiento es total y es fundamental en este momento para el gobierno de Milei. Milei no duda en ese aspecto, porque además tiene una coincidencia absoluta con Trump. Pero para la orientación hoy de la política económica, ese alineamiento es fundamental. Fíjate al final, cuando Milei le agradece justamente a Trump y a Bessent, lo que él dice fue clave para enfrentarlos a embates de la oposición, porque sabía que si perdía la elección... la elección iba a estar en una situación muy, pero muy delicada. Sí, claro. No quiero dejar de destacar en este duro contexto el apoyo incondicional de nuestro gran aliado Estados Unidos. El presidente Trump, el secretario Scott Bessent, el secretario Marco Rubio, toda la administración tuvieron un gesto inédito que los argentinos no olvidaremos jamás y que quedará marcado para siempre como un hito de nuestras relaciones bilaterales. Tanto la administración Trump como la nuestra, de alguna forma, encarnan el espíritu de la época, un giro hacia la verdad, hacia el optimismo de mercado, hacia recuperar el contacto con los valores occidentales. Gracias a la muestra invaluable de apoyo por parte de nuestro gran aliado, Argentina resistió los embates desestabilizadores y ahora se encamina hacia un futuro de prosperidad y crecimiento para hacer grande la Argentina nuevamente. Vos sabés que yo esto lo contrapongo con el debilitamiento que está teniendo el kirchnerismo, ¿no? Por ejemplo, hablábamos recién en la mesa, vos fíjate que ahora está el tema de los cuadernos de las coimas, no hay voces que la defiendan a Cristina. Por el contrario, yo el otro día hablaba con una diputada muy que me decía textualmente, la loca del balcón nos está hundiendo, textual. Lo ves a Emilio Pérsico diciendo, está acordando con una reforma laboral, por ejemplo. O está bien, vos podés decir, puede ser una voz marginal, pero Luis D'Elia muchas veces se adelanta a lo que está pasando en el kirchnerismo, ¿no? Realmente hay un deterioro muy grande. El otro día, ayer, Cristina Kirchner salió, no había nadie en la calle. Ese va a ser un problema de Milei en el futuro. De que, pese a que algunos quieren mostrar que Cristina está como acechanza ahí enfrente. Ok, entiendo, sí. Claro, hoy el poder real dice, bueno, se terminó. No está Cristina como acechanza. Sí. Entonces, Milei se va a tener que contraponer con él mismo, con cómo le va a ir en esta segunda parte del mandato, si le va bien o le va mal los resultados. Y si le va bien, tiene todo abierto, obviamente en 2027. Si le va mal, y difícilmente el cuco de Cristina, como le ha servido, pueda contraponer para ganar capital político. Tal vez sí, porque tal vez pero todos ven en Cristina hoy a una dirigente política que está prácticamente fuera. Fuera. Sí. Fuera y sin defensa. Exactamente, ¿no? porque por lo que vos decís, por la interna propia del peronismo, que no, tampoco la quiere, porque sabe que con Cristina no hay posibilidad de que vuelvan al poder. ¿Sabés qué estaba pensando? Que cuando Milei cierra filas con Trump tan fuertemente, la verdad que es un caso único también en la historia argentina, porque a diferencia de los apoyos que ha dado el FMI a la Argentina, y fracasaron todos, acá tenés un prestamista de última instancia, que es el gobierno de los Estados Unidos, que después hay que ver qué es lo que pide, qué es lo que quiere, pero hasta ahora es incondicional y es muy importante. Muy importante. Es una gran oportunidad, Maxi. Estás en una situación complicada, sí, y ahí aparecen Trump y Bessent, y para Milei eso es fundamental. Realmente lo salvaron, ¿no? Pasó al revés de lo que le pasó a De la Rúa en otras circunstancias en el 2001, exactamente al revés. Totalmente. Laura, gracias como siempre. Maxi, un placer, me quedo mirándote. Gracias. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Hora 23. Arrancamos con este separador, el juicio a Cristina por la causa Cuadernos, las movidas políticas de último momento con gobernadores para aprobar el presupuesto y avanzar con reforma laboral y reforma impositiva, y cómo se redefine el poder
con eje en Karina Milei dentro y fuera del gabinete. Yo creo que claramente el resultado no fue el que esperábamos. Hubo una elección muy polarizada, pero hay que sostener un espacio que nos permita salir de esa Argentina pendular. Hello everybody, I'm the Lion. En el momento más difícil, cuando todos creían que nuestro gobierno estaba terminado y los comunistas se relamían pensando en volver peores, el 41% de los argentinos eligió ratificar la confianza en nuestro rumbo de la libertad. Presidente, expectativa para hoy. Una foto. Ya estamos con Delfina Galarza, se suman a la mesa el doctor Gastón Francone, abogado penalista, y el Beto Valdés. Gracias, Beto, por venir. No, gracias a vos, Maxi. Bueno, a ver, dos imágenes. Ahora vamos a volver a Nueva York, pero esta imagen hoy de Santilli, primero con Nacho Torres y Adorni, ahí. Exactamente. A ver si podemos ver la foto. Y después Nacho Torres, gobernador de Chubut, como todos saben. Y la otra foto con Raúl Raúl de hoy, Claro, y la otra ahí lo estamos viendo en pantalla, con Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, ¿no? Acá podemos verlo al flamante ministro de Interior, que todavía, no juró formalmente al cargo, pero un dato a tener en cuenta, hoy renunció a su banca en diputados. Acto seguido se lo pudo ver allí en Casa Rosada, en realidad, obviamente en el primer piso de la Casa Rosada, en jefatura de gabinete, con con Manuel Adorni, y a quién recibió, lo veíamos recién, al gobernador de Chubut, Nacho Torres, y después más tarde a Jalil. Pero también Santilli. A un pro y a un peronista. A un peronista. Con peluca, digamos. Un peronista que se acerca a la Casa Rosada. Sí, exactamente. ¿Cuál fue la conversación? Bueno, se centró en lo que tiene que ver con el presupuesto y en las reformas que el gobierno intenta impulsar a partir de la nueva composición del Congreso, ¿no? La idea un poco va a ser, durante toda la semana tener este tipo de encuentros bilaterales para después volver a tener una foto, Maxi, como la que tuvimos la semana pasada con los 19 gobernadores. Pero la intención es un poco, tener estos mano a mano. De hecho, ya para la semana que viene está prevista una agenda que lo incluye a Martín Yarlora y también a Orrego de San Juan. Y el miércoles a Gustavo, mira, acá lo vemos. Acá tenemos, ¿no? La reunión el lunes con Martín Yarlora de Córdoba y él después con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. Y el miércoles un encuentro con Gustavo Sáenz de Salta, también peronista con muy buena sintonía con la Casa Rosada. Y la intención es que estas reuniones sigan avanzando y después tener nuevamente un encuentro, más generalizado, ¿no? Ante los avances o los posibles avances y de cara también a al periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso, ¿no? Donde el gobierno pretende avanzar con el presupuesto. Te abro, Beto. Lo que me dicen es Nacho Torres, gobernador de Chubut, que además tiene una muy buena relación, es del PRO, Santilli era o es del PRO, no se sabe. Le pide, por favor, mirá que se comprometieron a bajar retenciones para la exportación de crudo pesado, que es el que se exporta por el Golfo de San Jorge, ahí en Chubut. Ahí está la empresa líder de exportación. El gobierno se había comprometido y el tema era si iban a cubrirlo o no. Santilli le dijo, va a estar en el presupuesto, no te preocupes. Son 60 millones de dólares, no es relevante, pero hay un acuerdo de todo el sector petrolero del Golfo de San Jorge o en Chubut, que era muy importante para el gobernador, porque había articulado. Santilli le dijo, eso va a estar, no te preocupes. Y el otro tema, se quedaron con la impresión de que avanza el presupuesto porque puede hacer el gobierno guiños con el impuesto a los combustibles, para que parte de ese dinero del impuesto a los combustibles, ¿te acordás que en toda la discusión vaya a rutas, a reparar rutas nacionales por ahí con esos fondos, que lo hagan en parte gobernadores, rutas que están destrozadas, ¿no? Entonces, la impresión es, y
hay una gran chance de que el presupuesto salga con un consenso grande, que haya una negociación y que si bien y la prenda va a ser básicamente impuesto a los combustibles, que es uno de los reclamos del gobernador. ¿Vos qué tenés? Y a ver, el tema central, me parece, vos recién lo charlabas en el pase, tiene que ver con el arranque de este nuevo proceso de reconfiguración y el cambio que va a ser sobre la marcha y paulatino de interlocutores. Es decir, no es sencillo para quienes venían hablando con Santiago Caputo, al mismo tiempo con Guillermo Francos, que no había un solo interlocutor, Manuel Vidal, que ahora van a tener que comprender otra realidad. Me dice muy importante, mostremos la foto, muy importante que Adorni haya estado ahí, sí, que tomaba nota, porque Adorni es Karina, muestra que están en línea tanto Adorni como Santilli, muy importante eso. Y lo otro que decían tanto Nacho Torre como obviamente como Jalil tenían muy buena relación con Guillermo Franco, pero decían a Guillermo estaba pintado, porque nos decía una cosa y después no se cumplía nada. Torres le deshacían todo. Entonces, en cambio, la figura de Santilli con Adorni al lado da la impresión de que... el mensaje llega directamente. ¿Por qué? Porque, a ver, a Torres no lo dijo directamente, pero prácticamente dio a entender que recibía muy bien lo de Santilli, porque sabían que era hablar con el poder de turno, y es claro que va a ser el único interlocutor, y casi con desmedro el desgaste de Lisandro Catalán, que hablar con él consideran que era una pérdida de tiempo. Ahora la cuestión es, hablen con Karina, pero primero hablen con Lule. Bueno. En definitiva, ese es el circuito. Se desactiva... Lo de tomar de Santiago Caputo y demás. Ahora vamos a hablar, porque hoy Santiago Caputo, y no se entendió bien, hizo una movida que tiene que ver con la visita de este supuesto asesor de Trump, que todos ponen supuesto asesor, porque no está claro que sea asesor directo de Trump. Actualmente no lo es. Lo fue en la campaña, en la primera campaña. ¿Cómo se llama? Barry Bennett. Barry Bennett. Ahí los estamos viendo juntos. Esto es de un encuentro anterior. Que dijo que estaba muy... El misterioso Barry Bennett dice que estaba muy contento porque se está reorganizando el gobierno. Sí. Pero era el que antes de la campaña Caputo había llevado con los gobernadores y legisladores. Y este señor decía que el que tenía que entrar como un hombre fuerte del gabinete era Caputo, Santiago Caputo. Entonces todos dijeron, ¿pero qué es esto? Bueno, una autopromoción. Esta semana, conversando con el carinismo, lo que te decían que eso era un disparate, que bajo ningún punto de vista consideraban, me dijeron literalmente, que era una truchada. ¿Por qué? Porque Bennett no es precisamente un hombre hoy instalado en la Casa Blanca, más allá de sus contactos con el trumpismo. Y el otro elemento para tener en cuenta es la foto de esta semana del presidente Milei recibiendo las cartas credenciales del nuevo embajador de los Estados Unidos, claro, de Peter Lamelas. Peter Lamelas, que estuvo solamente con Pablo Kirno. Es como que ahora se normaliza. Es decir, no hay negociación paralela con Estados Unidos, no hay embajada paralela. Ahora está Kirno, el embajador en los Estados Unidos, y el poder político pasa por Santilli, Adorni, Karina Milei. Y ahí es Kirno, Toto Caputo. Claro. El vínculo total con la embajada de Estados Unidos. Ahora voy a volver con el tema, pero vamos a hablar con nuestro colega Diego Cabot, porque hoy fue la segunda jornada, ¿no? La segunda jornada del juicio, claro, que arrancó ayer con los oral a Cristina Fernández de Kirchner por el caso de los cuadernos de las coimas. Exactamente, ella y 86 imputados más en el caso de los cuadernos. Veamos este disparador. Se ha verificado también la presencia en la sala de videoconferencias de Cristina Elizabeth Fernández junto a su letrado Carlos Beraldi. Es deber del tribunal velar porque esta lectura se haga en presencia de los mismos. Se encuentra suficientemente acreditado que Cristina Elizabeth Fernández intervino en carácter de coautora en la recepción de sumas de dinero que se hallarían cercanas
al $1.000.000 que Carlos Guillermo Enrique Wagner entregó a Roberto Barata. Y numerosos relatos, incluso de los pilotos, de que los aviones, digamos, se cargaba el equipaje, pero los bolsos de Muñoz iban arriba en la cabina y Muñoz iba, por ejemplo, en el fondo, sentado, digamos, alrededor de todos los bolsos con las piernas arriba. Para nosotros Cristina es inocente, va a seguir siendo inocente, más allá de que 2 o 3 delincuentes confirmen el plan que tienen desde el día 1. Bueno, ahí está, ¿no? La causa Cuadernos, y vamos a hablar con Diego Caut, que ha sido obviamente el que originó con una investigación periodística en el diario La Nación esta hoy investigación judicial, o mejor dicho, directamente que haya llegado a juicio oral. Esta causa que algunos dicen es incluso más importante que otras causas que se le siguen a Cristina Fernández de Kirchner, incluso la causa por vialidad por la cual está con prisión domiciliaria. Diego, gracias por atendernos, como siempre, un gusto. ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, Diego, esta es la típica causa que inicia con una investigación periodística que vos lideraste en el diario La Nación y que ya está en una instancia que es sumamente relevante, que es la del juicio oral. Contame con toda la información que vos tenés, que nadie tiene mejor información que vos, ¿qué estás viendo en estas 2 primeras jornadas, no? No, fue una jornada, la de ayer. Es una por semana y la próxima será la semana que viene. Sí. ¿Qué estoy viendo? Bueno, me parece que es el juicio, me parece que si un valor tiene es que haya 66 empresarios, más que Cristina Kirchner, ¿no? Yo entiendo la lógica de nosotros los periodistas muchas veces, pero me parece que lo importante que tiene es que haya 66 empresarios que lamentablemente por una cuestión, a mi modo, absolutamente desacertada del tribunal, que solo nos expuso la primer carátula del Zoom, que eran 10 hojas, ¿no? No pudimos verle la cara a todos los empresarios, ¿no? Escondidos detrás de esos pequeños raviolcitos del Zoom. Pero lo cierto, lo que me parece y lo más importante es eso, que hay 86 procesados, de los cuales 66 son empresarios que por primera vez en la historia argentina se tienen que sentar en el banquillo del acusado a confirmar lo que ya contaron, porque la gran mayoría de ellos ya contó, ¿no? Cómo había pagado, dónde había pagado, de por qué habían pagado. Bueno, en fin, me parece que es para mí el dato más relevante, ¿no? Al poder llevarlo a juicio, en general cuando llega el ocaso del poder, es relativamente común. Los presidentes se van y empiezan a ser peregrinos en tribunales, ¿no? Muchas veces, en Argentina al menos. No todos, porque el presidente Macri no le pasó eso, pero hay una gran cantidad que sí, de la Rúa, Menem, bueno, obviamente Cristina Kirchner, Alberto Fernández con lo suyo. Pero en este caso la originalidad es que están sentadas las 2 partes, ¿no? Claro. ¿Cuál fue en esa primera jornada la participación de Cristina? Ahí está en el Zoom, hubo toda una discusión, estaba ahí con su abogado. Sí, le pidieron que se exponga en la cámara. Bueno, le pidieron que se ponga en la cámara porque en realidad hay un derecho constitucional que es y que tiene que ver con que ella tiene que estar presente para poder ejercer su derecho de defensa, ¿no? Y cualquier cosa, cualquier ausencia en esa audiencia que no esté justificada puede generar algún tipo de nulidades. Por eso es que los jueces tomaron esa precaución. Cristina, bueno, siempre tuvo una actitud desafiante ante las causas judiciales, siempre se mantuvo dentro de del marco procesal, nunca desobedeció, pero siempre fue desafiante. Bueno, y como muchos, porque Cristina estaba en las primeras cuadraditos que salieron, pero había cantidades que estaban escondidos atrás que no sabemos si estaban en el baño, si estaban comiendo, nada, porque el tribunal no los pasó. Me parece que eso es
realmente algo aberrante que hizo este tribunal, que es esconder o darle un manto de impunidad al 80% de los que también tendríamos que haber visto en la audiencia. De hecho, esa audiencia tiene sabor a poco, gusto a poco, un juicio con la entidad que le ha dado prácticamente toda la sociedad argentina, el arco político, me parece que la justicia haga un zoom que es para un delito menor, me parece que es realmente, tiene un sabor a poco. Espero que lo corrija, tienen toda la posibilidad de corregirlo porque salas hay, ¿no? En el mismo Comodoro Pi hay una sala para 200 personas que podrían entrar prácticamente todos. Sí, vos estás diciendo, a ver si podemos mostrar un poquito la imagen que está hablando Diego. Diego está diciendo, bueno, si están ahí, está bien que se sepa quiénes son los acusados, quiénes participan y no esa pantallita de Zoom. La partida con los 86 imputados. Claro, pero a ver, a lo que me refiero es esto, cuando vos haces un zoom, ¿ves? Sí. Cuando haces un zoom, en una primera pantalla, arriba están prácticamente todos los el tribunal, la fiscal y demás. Sí. Y más o menos en la tercera línea empiezan los acusados, pero hay 86. Ellos por YouTube solamente transmitieron la primera, ¿se entiende? Claro, pero estas hay cantidad de pestañas donde tienen que estar todos los demás. Y a los demás no los vimos, a los empresarios prácticamente no los vimos. Ahí estás hablando de empresarios importantes del sector de la construcción. Sí, del sector de construcción y también del sector de empresas reguladas, de servicios. Ahí hay un mix, ¿no? Porque no solamente están los constructores, que efectivamente son mayoría, pero también hay otros, ¿no? Tampoco lo vimos a Barata, que es el principal, y no lo vimos, porque estaba quizás muy atrás en el Zoom. El Zoom es un sistema que cuando vos hablás o ponés el micrófono en alto, te poncha, digamos, como dice. Sí, al que está hablando. Claro, al que está hablando. Entonces, como estaban todos muteados, bueno, pues los que quedaron adelante quedaron prácticamente de toda la audiencia. Y todos los que estaban atrás no los vimos, ¿no? Entonces, me parece que ese es un error garrafal del tribunal. Para que se entienda, espero que lo salve. Para que se entienda, en el caso de Cristina, la imputación directa o lo que se presentó hasta ahora por parte del tribunal, ¿cuál es? Y en el caso de los empresarios, obviamente Cristina, imagino, es recibir supuesto soborno, claro, 38 pagos de soborno. Y los empresarios pagarlo. Pero ¿de qué montos estamos hablando y cuál es la acusación en caso de Cristina y de los empresarios? Bueno, las acusaciones, básicamente los delitos que están ahí mencionados, hay varios más, pero básicamente hay encubrimiento y demás. Pero básicamente son 3. Asociación ilícita, cohecho activo, que es el que paga, o sea, el empresario. Cohecho pasivo, que es el funcionario que recibe, ¿no? Esos son básicamente los tres delitos. Entonces, a Cristina se la acusa básicamente por asociación ilícita y también por cohecho, malversación de fondos públicos, en fin, ¿no? Y a los empresarios, tenés dentro de los empresarios algunos que eran los organizadores. Por ejemplo, Wagner, ¿te acordás? El expresidente de la Cámara de Construcción. Sí, claro. Él cuenta y relata cómo hacía cómo repartían las obras y contaba que él le tocaba recaudar de sus colegas. Bueno, él está dentro de los empresarios que también tienen la figura de la asociación ilícita, ¿no? Podrían ser condenados hasta de 10 años de prisión. Y a su vez el cohecho por haber pagado, el cohecho activo. Con los funcionarios en general todos están dentro de la asociación ilícita. Y como te digo, en los empresarios hay algunos que solamente tienen cohecho activo, es decir, pagaron. Bueno, esos tienen una pena menor, que es hasta 3 años. Ese es básicamente, digamos, Pero hay algunos empresarios que además organizaron el sistema, eran interlocutores privilegiados de los funcionarios. Y a su vez le decían, vos tenés que pagar tanto, vos tenés que pagar tanto. Esos son los que estarían por asociación ilícita, ¿no? Claro, en esos casos tenés asociación ilícita, además del cohecho, ¿no? Claro. Activo, que es el que paga. Pero como bien vos decís, algunos eran parte de la organización de ese esquema y por eso es que tienen también el delito, tienen que responder por el delito de asociación ilícita. Lo sumo al doctor Francone. Gracias. Doctor, bueno, ¿qué vio en esta primera jornada de juicio? Lo que vi, y lo vi como lo vieron todos, es lo que no debería pasar en la Argentina.
este juicio de esta manera no debe existir porque viola todos los principios de la oralidad. La oralidad es continuidad, inmediatez, juicio oral, público y contradictorio. Esto es una puesta en escena simplemente. Esto no es un juicio oral. Literalmente, esto no es un juicio oral. No estamos en pandemia, no es necesario. La Argentina tiene lugares. Planta baja del Palacio de Justicia se hizo el juicio a la Junta. Diego, tendría que estar Comodoro Pi tiene un lugar. El Palacio de Justicia se hizo la tragedia de 11 ahí con 186 querellantes. Imagínate si no pueden hacer esto con estos imputados. ¿Y cuál fue el argumento del tribunal? No tuvo solvencia, digamos, lo decidieron así, a las partes les convino. Yo creo que ahí hay también un tipo de estrategia de la fiscal que puedo llegar a entender, porque ella siempre se opuso, pero en un momento me parece que privilegió que empiece, ¿no? Y tratar de enderezar el barco o de torcer el rumbo cuando empieza, porque esto, digamos, no tiene por qué ser la regla que domine todo el proceso. Claro. Al contrario, debiera ser una excepción. Diego, me parece que en un momento la fiscal León, que acobardada, porque no te olvides que del otro lado tenés 84 defensas que tienen mucha beligerancia, obviamente. Diego, entonces, si no interviene la Corte en forma inmediata, este juicio tiene una sentencia dentro de 19 años. O sea, claro, nunca se va a poder llevar a cabo. Entonces la Corte tiene la facultad para, primer punto, decir, señores, este juzgado no va a recibir más causas. Es un juzgado que se va a abocar exclusivamente a esto, a un debate en el cual va a haber 3 jornadas semanales, ¿sí? No se le van a asignar más y se va a poner un juez para que resuelva las causas que esto tiene pendiente. Tiene que llamar a un cuarto juez suplente para que pueda reemplazar a cualquiera de los dos y darle el principio de inmediatez al proceso. No es lo mismo escuchar a un testigo por Zoom que verlo transpirar, que verlo contradecirse. En Zoom tiene alguien que le puede estar apuntando, tiene un tipo que le escribió las cosas que tiene que decir. Es otra cuestión. Esto no es un juicio oral y público a la altura del delito de corrupción más importante de la historia de la República Argentina. Y reconozcamos que esto está todo probado. Porque el juicio oral simplemente es una puesta en escena. Yo tenía un profesor que decía, los jueces orales preguntan para confirmar, no preguntan para saber, porque ya el proceso estuvo escrito con anterioridad. A ver, Diego, ¿querés cerrar un poquito? ¿Vos ves que esto va a llevar tiempo entonces en esta condición? Sí, obviamente, desde entrada que se sabía, porque esto ya estaba previsto que este año sea una por semana, en febrero se toman la feria. Es más, se toman la última semana también, porque creo que es hasta el 20 o algo así. Ya la última semana directamente desconectan. Aparece después en febrero con una audiencia por semana y recién en marzo 2. Me parece que irremediablemente debería cambiar porque, como bien dice el doctor, se queda muy corto respecto a la entidad de este proceso, ¿no? Como bien vos decís, ahí está la expresidenta, pero además de eso hay una cantidad de empresas y no te olvides que la Argentina debiera terminar muy rápido con este proceso. En este momento que está pasando este proceso, el gobierno está abriendo licitaciones donde muchas de las que se presentan son estas mismas empresas, ¿no? Entonces debiéramos tener respuesta lo más rápido posible y como en todos los trabajos, en todos los oficios, a momentos excepcionales, respuestas excepcionales. Y te diría que en este caso es todo lo contrario. Es un juicio excepcional por la cantidad y por la calidad. Te digo por la calidad porque hay funcionarios, pero también exfuncionarios, pero también hay muchos empresarios y sin embargo tiene un trato absolutamente normal, te diría casi degradado, ¿no? Sí, es muy interesante lo que vos decís, y estaba pensando exactamente eso, ¿no? El gobierno está con un nivel de obra pública a nivel nacional que es el más bajo de 2002, por segundo año consecutivo, 2024-2025. La ruta nacional es una catástrofe lo que está ocurriendo en la ruta nacional. Quien haya ido pero Maxi, últimamente a distintos lugares de las provincias, trasladándose de un lugar a otro, es una catástrofe. El argumento de no hago obra pública porque es todo corrupción podía servir inicialmente para solidificar el ajuste fiscal, pero ahora no lo puede sostener. Pero las penas, en este juicio, Maxi, las penas pueden valerse que muchos tengan una condena en suspenso. Con lo cual vos le das un cierre. La pena de asociación ilícita tiene un máximo de 10, de 5 a 10. El cohecho tiene de 1 a 6. La única
responsable y que va a tener una pena superior es Cristina Kirchner, porque tiene antecedentes penales confirmados. Entonces la pena se meritúa como un agravante cuando tenés antecedentes y como un atenuante cuando vos no lo tenés. Si hay un empresario que reconoció haber pagado una suma de dinero, puede ser que ese empresario no tenga antecedentes y se lleve una condena de 6 meses en suspenso y sigue trabajando tranquilamente. El problema lo tiene Cristina, que puede ser condenada a 10, 12 años porque tiene que estar más cerca del máximo que del mínimo, porque tiene antecedentes penales. Diego. Sí, coincido plenamente, coincido. Me parece que esto hay que empezar a tomar conciencia de que esto hay que darle un cierre, porque como bien vos decís, la obra pública está en niveles bajísimos, pero ya salió en estos días, te diría la semana pasada, la licitación de la primera ruta y, oh casualidad, todos, absolutamente todos, los que, menos una empresa, pero los que concursaron, fueron empresarios que van a tener que dividir su tiempo entre ir a las audiencias y atender el juicio y quedarse con una concesión del Estado a 30 años. Con lo cual, esa irregularidad también habla de la precariedad institucional de Argentina, ¿no? Porque... Totalmente. Y es muy importante también que separen a las empresas de la propiedad de los empresarios, ¿no? En algunos casos son empresas familiares, lo que sea, pero se puede profesionalizar también a las empresas con un management profesional, con todo un criterio de transparencia, porque uno no puede decir... Debería ser así. No, voy a exculpar al empresario porque necesito a estos empresarios para hacer obra pública. No. Ese empresario puede ser condenado, claro, y no la empresa. Exactamente. No tienen que pagar todo de la misma manera. Exactamente. Separar a la entidad jurídica de la persona, ¿no? Del empresario que estuvo ahí en su momento pagando las cosas. Mirá que acusados están las personas, no las empresas, claro, exactamente. Claro. Diego, gracias, impecable como siempre. Gracias, Diego, a esta hora por acompañarnos, muy amable. Ahí estaba Diego Cabot, clave, obviamente fue el que inició en el Diario de la Nación esta investigación. Quiero poner la imagen esa del nuevo poder de Karina. ¿Vos coincidís con esa imagen? Hablan de un cuadrado de hierro. Pero algunos dicen, no, cuadrado de hierro. La que está organizando todo acá, desde el punto de vista político estamos hablando, es Karina Milei. Sí, evidentemente, sin separarlo de la importancia de Lule Menem. El entorno, digamos, los Martín Menem, mucho más que Manuel Adorni. Bueno, fíjate que hoy Lule Menem y Martín Menem se reunieron con Santilli previo a la reunión con los gobernadores, ¿no? De hecho, hubo un recibimiento a Santilli en jefatura de gabinete por parte de los Menem, básicamente. Claro, y vos fíjate que a propósito de eso, el lunes, cuando comienza la hiperactividad de Santilli, que aparece ya ejerciendo de ministro, cuando termina esa reunión, se va con Martín Menem, que lo lleva en todo un gesto muy fuerte. ¿Y a dónde lo lleva? Al despacho de su primo Lule. Ahora pongamos una foto ahí de Martín Menem y de Lule Menem con Karina. Martín Menem obviamente es muy conocido, el presidente de la Cámara de Diputados, que está totalmente ratificado. Lule tiene más bajo perfil, es el que fue y habló con cada uno de los distritos armando la Libertad Avanza a nivel nacional. Al igual, junto con Karina y Lule, fue en toda esa movida, y el dato esencial es que hay como una especie de criterio de reivindicación de la figura de Lule Menem por la muy buena relación que tienen los Milei con la familia Menem, y vos hacías referencia recién con Laura a el vínculo y la relación de Santilli con los Menem. No nos olvidemos que el padre de Diego Santilli, Hugo, dejó la presidencia de River en el momento donde asume la presidencia del Banco Nación por pedido de Carlos Menem. Entonces ahí comienza... En la época de Menem, claro, sí. Empieza el vínculo de Santilli con todos los Menem. Con Eduardo Menem y con todos los Menem. Y con los que son más de su generación. Y el dato interesante es que el lunes Martín Menem, todo termina siendo muy interesante, va a la asunción de Stefano Di Carlo como nuevo y flamante presidente de River. ¿Y quién estaba? Evidentemente, también estuvo Santilli,
festejando con este grupo. Y también hay sectores políticos, por ejemplo, ¿quién asumió como vocal? Entre ellos, Julián Leunda, recordemos que era la mano derecha de Alberto Fernández y de Cristóbal López, pero ahí se da la particularidad de que Santilli no es casualidad que esté ahí, más allá de la buena relación con Karina. Vos decís que Santilli tiene conexiones por todos lados, digamos, que tiene diálogo o trato con todos los sectores políticos. Sí, sobre todo digo, no es un mérito menor que te dejen entrar como uno propio, porque está en lo que es una estructura muy cerrada, que confía en muy poca gente, y Karina lo aprecia mucho. Vos sabés que algunos dicen que Santiago Caputo, uno de sus pecados fue que él tenía encuestas propias, ¿no? De su consultora. De MUB. Lo que le pasó, lo mismo le pasó a todos los encuestadores, que erraron en todas las encuestas. Y el problema es que tenía una visión de que en muchos distritos la Libertad Avanza perdía, y por eso estaba con esta reorganización del gabinete en crisis post-elección. Y resultó todo lo contrario. En todos donde los Menem con Karina hicieron una apuesta, un pleno, y Caputo creía que perdían, terminaron ganando. Claro. Y a propósito y al de ganar, eso, claro, quedó desautorizado totalmente desde el punto de vista de... Me dicen de todas maneras que el último tramo de la campaña, comunicacionalmente, que eso sí lo organizó Santiago Caputo, eso le mantuvo ciertas acciones, digamos, no perder todas las acciones que tenía dentro pero del nunca bajó la tensión. Y a mí lo que me cuentan es que Lule Menem, sabiendo en cada reunión que Santiago Caputo, del equipo de campaña, iba a venir con una encuesta de determinado distrito, él salía a medir por afuera y a él le daban otra cosa. Es más, ellos están muy enojados, no le pueden perdonar porque dice, fue al bombo. Quería que perdiéramos porque le convenía. O pensaba que, a ver, que iban a... Digo, esa es la mirada de los Menem. Mira vos. Porque consideran que no se movió mucho para evitar las derrotas parlamentarias consecutivas, como que miró para otro lado, para que el escenario, con una mala elección, no esta, dependieran más de él que él saliera empoderado. Hoy el gobierno está enviando señales, obviamente, Milei hoy en Nueva York. Veamos la imagen con los empresarios de primera línea de la economía real. Es decir, no del mercado financiero, sino empresas norteamericanas. Ahí en el Consejo de las Américas con Susan Segal y obviamente estuvo ahí el equipo económico, ahí con Caputo y con Kirchner, ¿no? Flanqueado el presidente ahí, y con Alex Oxenford, el embajador argentino. Bueno, esta fue la foto hoy en Nueva York. Y yo creo que lo más fuerte que tiene el gobierno para mostrar es estas negociaciones políticas, este orden político después del triunfo electoral, lo más fuerte, ¿no? Fíjate, y tener encaminado el presupuesto. Fíjate que es lo que repitió en los 3 encuentros que tuvo Milei, ¿no? La nueva conformación del Congreso. Primero habló de que las elecciones se ganaron por un consenso social y no político, pero acto seguido habla de la nueva conformación del Congreso favorable para las nuevas reformas, y esto lo deja bien en claro, ¿no? Y habla de las reformas, bueno, sobre todo la laboral y la tributaria. Sí, pero ojo que el mercado financiero, esta semana hubo una tapa de Financial Times que le hicieron una nota exclusiva en Miami al presidente Milei. La tapa, fíjense, Milei desafía el pedido de que, el pedido de los inversores de que el peso flote libremente en la Argentina. Eso pone en su tapa Financial Times, que está diciendo, el principal diario financiero del mundo, está diciendo que Milei ratifica, como ratificó en esa entrevista, las bandas cambiarias, así como están, y desafía, no hace caso, se niega a que el peso flote o que el dólar flote libremente sin bandas como quiere el mercado financiero. Y hoy, un señor que es el jefe de mercados emergentes de PIMCO, que es uno de los 2 mayores fondos de inversión del mundo, y que ha tenido en la Argentina una apuesta muy fuerte en el gobierno de Macri, y le fue muy mal durante el gobierno de Macri, pero fue uno de los grandes compradores de la deuda en la época de Caputo y Macri, en la anterior gestión. Fíjense lo que dijo, fue muy duro ahí en Nueva York, con periodistas. Este señor, que es el director de mercados emergentes de PIMCO, dice: les recomiendo al gobierno argentino, les recomiendo encarecidamente que dejen flotar su moneda,
decir, que dejen flotar el peso, o lo mismo, tengan el dólar flotante. Ahora que la situación es favorable, si quieren romper con el ciclo de auge y caída, los inversores extranjeros como nosotros, está hablando de uno de los principales fondos de inversión del mundo en mercados emergentes, no invertiremos en activos locales, en activos argentinos, estamos hablando de bonos de la deuda, o de acciones, con la moneda, es decir, en estos niveles, y punto final, así muy categórico, diciendo es el momento ideal desde la política y desde la economía para que dejen flotar libremente el dólar. Y el gobierno se juega por las bandas cambiarias, dice no, eso me da mucha volatilidad, queremos seguir con las bandas cambiarias como están. Hoy el dólar bajó a 1.445, por ahora cuando se aleja del techo de la banda el gobierno tiene más fuerza para sostener su posición, pero lo que quiero decir es que ojo que el mercado financiero que venía con una euforia total, ahora le está enviando señales de advertencia al gobierno, que el gobierno por ahora está contrarrestando con las buenas noticias políticas, pero que en algún momento va a tener que definir efectivamente el tema cambiario. Scott Bessent todavía no se sumó a esta presión. No, por ahora... Y ojo, lo último, un dato que probablemente entusiasme mucho más al mercado, al círculo rojo, que se puede dar en las próximas semanas, que es la ruptura del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, y que... ¿Qué dato ese, Beto? Massa y los gobernadores. Por eso es muy importante la reunión con Jalil. Gracias, Beto. Gracias.